En esta mañana quiero que busquen conmigo Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16 al versículo 18. Vamos a estar atentos, vamos a estar pendientes de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Queremos dar la bienvenida también, tenemos entre nosotros a don Luis Horacio Sura. ¿Dónde está él? Bienvenido, démosle un aplauso de bienvenida. Bienvenido a la casa del Señor, don Horacio. Un placer tenerle con nosotros en esta mañana. Bienvenido. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16 y al versículo 18. ¿Lo tienen, hermanos? Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Ahí pueden ya sentarse. Quiero en esta mañana hablar acerca del tema el otro consolador. Ese es el tema a tratar, el otro consolador. Quiero que estén muy pendientes. Quiero que estén atentos a lo que Dios nos quiere dar en esta mañana. Quiero enseñar a cada creyente a entender el rol, el papel que juega el Espíritu Santo en cada vida de todos los presentes en esta mañana. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él hace? ¿Por qué vino? ¿Por qué el Padre y el Hijo lo mandaron? Y es que cuando se acercaba el tiempo de morir, ya el maestro sabía que sus días en la tierra iban a ser cortos y reunió a sus discípulos para platicarles. Les dijo que él tenía que morir. Él tenía que morir porque si él no moría, entonces el consolador que iba a mandar con el Padre no podía venir. Jesús y el Espíritu Santo no podían hacer su ministerio en la tierra juntos. Primero tuvo que ser el maestro, vino a esta tierra, desempeñó su ministerio y ya para irse de esta tierra reúne a sus discípulos y expresó un profundo anhelo de celebrar con ellos la Pascua, con los amigos, es decir, con sus discípulos, en el aposento alto. Y mientras están en esa celebración, el discurso que registra el Evangelio de Juan es específicamente acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Y el maestro dice en ese discurso: yo les voy a enviar otro consolador. Y esa palabra, otro consolador, tenemos que ponerle mucha, pero mucha atención en la Biblia. Y es que nosotros debemos entender que ese otro consolador, y lo sabemos que es el Espíritu Santo, pero queremos en esta mañana, quiero en esta mañana que me preste atención, porque necesitamos nosotros entender ese otro consolador. Cuando habla de consolador, habla acerca de alguien que va a estar a nuestro lado, es un paracleto, alguien que está puesto al lado de para ayudar a otra persona. Pero quiero en esta mañana que esté pendiente para que aprenda acerca de ese paracleto. Y quiero hacerlo de la siguiente manera: Jesús como nuestro paracleto. Para entender el rol de Jesús como nuestro paracleto, quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 2 y versículo 25. Use su Biblia, por favor. Observemos la narración del nacimiento de Jesús en ese Evangelio de Lucas, el paracleto. Dice el relato que estaba en la presentación de Jesús en Jerusalén y leemos: y aquí había un hombre. Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. A este Simeón dice que era un hombre justo, era un hombre piadoso,
y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Se le había dicho a Simeón: no te vas a morir sin antes ver la consolación de Israel. Y esa es la palabra que quiero que estén atentos: la consolación de Israel. Esa palabra funciona como un término aplicable al Mesías. A Simeón, repito, se le había prometido que no vería la muerte sin antes ver al ungido del Señor. Miren el versículo 26, 2:26. Y le había sido revelado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Yo me ponía a pensar: ¿qué hombre más creyente? ¿Qué hombre más seguidor fiel del Señor? Simeón estaba consciente, estaba seguro que él no se iba a morir antes de ver al Mesías. Y específicamente en la presentación, Simeón llega al templo y empieza a contemplar todo lo que está pasando. Y en ese momento Simeón recibe esa confirmación de lo que se le había prometido: la consolación del pueblo de Israel. Dios tiene el poder, hermanos, de transformar la desolación en consolación. El pueblo estaba desolado. Habían pasado 400 años de silencio, de Malaquías a Mateo. No había habido profeta, no había habido predicación. El que aparece, un hombre tosco y predicador en el desierto, Juan el Bautista. Pero la gente estaba desolada. Israel estaba desolada, a tal manera que vaya a Isaías 41:2. El profeta haciendo como quien dice, un llamado. Oímos la promesa de Dios. Isaías 41:2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El llamado es a consolar a Israel. A Simeón se le había dicho: no te vas a morir sin antes ver la consolación de Israel. 700 años atrás Isaías había profetizado. 740, 750 había profetizado estas palabras: consolaos, consolaos, pueblos míos. Cuando el maestro nace, Jesús nace, llega el tiempo que Dios había establecido. Ahora la palabra de Isaías se está viendo en el templo. Simeón está viendo a Jesús, el consolador del pueblo de Israel. Pero hay algo más. Vayan a Isaías 40:11. La imagen del consuelo dado por Dios a su pueblo es expresada en imagen de un pastor. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Habla del consolador. Habla de Jesús. Habla del maestro que iba a llegar a Israel para consolar a ese pueblo que había sufrido tanto tiempo ya. Y por fin llegó el tiempo para consolar. La consolación de Jerusalén está vinculada a la imagen de Dios como de una madre que consuela. Vaya a Isaías 66, 10 al 13. Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella, todos los que le amáis. Rebosad de júbilo con ella, todos los que por ella hacéis duelo, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones. Como uno a quien consuela a su madre, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. Estoy hablando de la promesa hecha a Simeón. Amén. No te has de morir hasta que veas la consolación de Israel. Y la consolación de Israel se llama Cristo Jesús. Juan dice en el capítulo 1 y versículo 11: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesús venía específicamente para consolar a un pueblo necesitado.
consolar a unas personas que necesitaban el consuelo. Pero lastimosamente Israel no pudo visualizar, no pudo entender, no pudo discernir que el maestro venía para consolarles a ellos, aunque la consolación llegó a Jerusalén. Y en el momento cuando ya Israel lo entendía, Jesucristo empieza a lamentar y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? El consuelo llegó. Vaya a Isaías 61, 1 al 3. El consolador más grande enviado por Dios para la consolación de su pueblo era el siervo sufriente. Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar ¿a quiénes? A todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estas palabras son repetidas parcialmente por Jesús en el Sermón del Monte, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esa fue la palabra del domingo, ¿verdad? Entonces, el ministerio de Jesús incluye un ministerio de consolación. ¿Cuántas personas fueron consolados por el Maestro en su ministerio? ¿A cuántas familias el Señor consoló? Una de lo impactante, yo sé que lo de las hermanas de Marta es impactante, ¿verdad que sí es impactante cuando resucita o vuelve a la vida Lázaro? Es impactante. Pero si hay algo que me impacta a mí, hermanos, es lo que pasa en la ciudad de Naín. La Biblia dice que ya iban hacia el cementerio para enterrar al único muchacho de una señora viuda. La señora ya no podía llorar, ya simplemente pujaba porque ya no había fuerza para llorar. Y mientras el maestro se encuentra con el sepelio, la Biblia dice que el maestro se detiene y empieza a visualizar lo que está pasando, y dicen: deténganse. Y el maestro se acerca al féretro, dice la palabra, y simplemente le ordenó a ese niño que se levantara de la caja, y el niño se levantó. ¿Creen ustedes que no fue un consuelo para esa mujer? Yo me imagino que esa mujer siguió llorando, pero ahora de alegría. Porque siempre que somos consolados, lloramos. El consuelo llegó a Jerusalén. El problema es que el pueblo no lo quiso recibir como tal, pero muchas familias fueron consoladas. Ahora, ¿pero qué es un paracleto, pastor? Bueno, vamos a estudiar un poco acerca de ese paracleto. Hemos diseñado un breve perfil del rol de consolación en el ministerio de Cristo. Ahora vamos a trasladarnos del concepto básico de consolación a un paracleto. Y esa palabra paracleto es un término que tenía un rico sentido de variedad en el Antiguo Testamento, y es que la palabra se deriva de un prefijo para y una raíz kaleín, que en conjunto significa uno que está llamado para estar al lado. Paracleto es alguien que era llamado para estar al lado de otra persona en cualquier momento. En el mundo antiguo, un paracleto era alguien llamado para prestar asistencia en un tribunal de justicia. Llegaba el acusado, llegaba el acusador, estaba el juez, pero el acusado tenía un paracleto, alguien que estaba al lado de él para defender la causa.
Alguien que estaba allí para defenderlo, para hablar por él, para decirle a las demás personas acerca de que esa persona era inocente. Entonces, el Paracleto era un asesor legal que defendía la causa de una persona en la corte. Y es específicamente lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, vaya a la Biblia, y versículo 1. Nosotros tenemos un Paracleto. Tenemos a alguien que ha sido llamado para que esté al lado de nosotros en el momento en que lo necesitemos. Dice Primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es nuestro Paracleto. Él es el que fue determinado por la voluntad del Padre. Él es el que está en esa escena judicial cuando nuestro enemigo, dice la Biblia, que va allá y empieza a acusarte a ti y a acusarme a mí. A la diestra del Padre está nuestro abogado. Y nuestro abogado es el que está abogando, el que está intercediendo, el que está diciendo: si es cierto, aquel falló, pero ¿sabes qué? Yo fui a la tierra y no simplemente fui a pasear. Yo fui a la tierra, derramé mi sangre, entregué mi cuerpo simplemente por ese a quien tú estás acusando, y yo defiendo la causa de él. Interesante. Aquí la palabra traducida como abogado es Paracleto. En este pasaje no hay duda de que Jesús, y no es el Espíritu Santo, nuestro Paracleto delante del Padre. Quiero que presten atención a eso. En este pasaje el Paracleto es un abogado que está delante del tribunal de Dios. Y la tremenda verdad del Nuevo Testamento es que cuando estemos ante el tribunal de Dios, el juez que presidirá ese juicio es el mismo Cristo. O sea que al mismo tiempo es nuestro abogado defensor designado por la corte real del cielo, pero también es que de verdad se siente súper bien. Yo pienso que se siente bien cuando alguien va a una corte y lleva a un abogado que se lo han recomendado. Ese abogado es excelente para pelear. ¿Tenemos algún abogado entre nosotros acá? Bueno, para pelear los abogados, va. Pero qué tristeza da cuando alguien va a una escena judicial y se lo encuentran por la calle y le dice: ¿quién te va a representar, fulano? Nah, no sirve. Ya te bajaron la moral. Pero nomás usted dice: ¿y quién te va a representar? No, fulano. No, ese tipo es terrible. Va bien, dale. ¿Verdad que sí? Entonces nuestro abogado, hermano, no ha perdido ni un tan solo juicio. Él está delante del Padre. Encontramos una exposición gráfica del rol de Jesús como abogado en el relato, y aquí me van a prestar atención, en la lapidación del primer mártir de la iglesia. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6. Vamos a describir la imagen gráfica de lo que hace un abogado en la presencia del Padre, abogando por un hijo que está en la tierra. Hechos capítulo 6, versículos 12 y 13. Y soliviantaron, eso es calentar la cabeza, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Esteban, un diácono de la iglesia primitiva, un laico, no fue discípulo de Jesús, no anduvo con el maestro, simplemente fue un diácono que fue elegido para servir a las viudas. Pero Esteban tenía el llamado a predicar. Era un predicador nato. Era un historiador increíble. Era alguien que estaba siempre leyendo la historia de Israel.
Esteban pasó por la imitación de un juicio en que se le imputa un cargo falso. Ese hombre, su sermón, hermano, empieza desde que Dios llama a Abraham y lo dice de memoria. Está ante una congregación hostil, gente que no lo quería. De hecho, ustedes saben, lo mataron a puras pedradas. Pero el hombre empieza a predicar un sermón de la historia de Israel. Empieza a contar acerca de los patriarcas, los profetas. Llega ante Jesús, dice que Jesús es el Cristo y le dice: y ustedes lo mataron. Cuando la gente escuchaba eso, la Biblia dice que se tapaban los oídos y rechinaban los dientes, porque no soportaban con la sabiduría que Esteban predicaba. La asamblea terrenal se comportó como un tribunal incompetente. Luego de que Esteban pronunciara un resonante discurso en su defensa, sus jueces reaccionaron con una desenfrenada furia. Vaya al versículo 54 del capítulo 7. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban enojados. Era un ambiente hostil. Esteban no recibió aplausos por su mensaje. Esteban no tuvo la dicha de que alguien se acercara y le diera una palmadita en la espalda y decirle: ¿qué mensaje? No. Esteban tenía un auditorio que mientras más hablaba él, más se enojaban. Entre más exponía el mensaje de la palabra, más se enojaban. Estaban ahí en ese momento. Dice que por la gracia de Dios a Esteban se le dio una extraordinaria visión celestial. Mientras Esteban está predicando y la gente empieza a tirarle piedra, dice la palabra que ese simplemente puso su mirada en el cielo. Y en el momento en que pone la mirada en el cielo se abre. El cielo se abre y Esteban empieza a contemplar. De hecho, estaba lleno del Espíritu Santo. Fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie. Atención a esto: Jesús estaba de pie. Esteban ve que el cielo se abre, y mientras el cielo se abre, Esteban ve en el tribunal en el cielo que el abogado defensor está de pie. Y oiga esto, interesante. Vaya a Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Para sus verdugos no era posible ver lo que Esteban está viendo. Para Esteban, en el momento de la visión, pienso que él deseaba que la gente que estaba a su lado, que las personas que le estaban tirando piedras, yo pienso que Esteban deseaba que se abriesen los ojos espirituales y contemplar la escena en el tribunal de Cristo en el cielo. Pero nadie podía contemplar lo que Esteban estaba viendo. Pero él está emocionado. Él está emocionado porque sabe que en el cielo la causa de él está siendo vista y hay alguien delante del Padre que está abogando por él. Y Jesús estaba de pie delante de la presencia del Padre. Dicen que la escena judicial, cuando el abogado está de pie, es cuando el abogado entra y el abogado sale. Esteban vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. La iglesia tiene una importante doctrina que se llama la sesión de Cristo. La sesión de Cristo se refiere a la posición exaltada en la cual se encuentra sentado a la diestra de Dios. Esta sesión involucra la investidura de Cristo con una autoridad cósmica
Él ocupa el asiento de autoridad preeminente en el cielo. Nuestro abogado, desde ese asiento a la diestra de Dios, Jesús ejerce dominio real y poder judicial, en tanto es rey, pero también es juez. Oiga esto, sin embargo, en la visión de Esteban, Jesús no está sentado. En la visión de Esteban, Él está de pie en una sala de justicia. El juez está sentado sobre el estrado. La única vez en que el juez está de pie es cuando él entra y puede salir a la sala. Durante el juicio mismo, el juez permanece sentado. Pero cuando la causa está siendo vista, el fiscal se pone de pie para interrogar a los testigos y dirigirse al jurado. O sea que en el momento en que en la tierra el jurado incompetente ha dicho: este es culpable, lo vamos a matar a pedradas, en el cielo el abogado, el juez está de pie y él puede ver lo que está pasando en la tierra. Pero en el cielo el abogado dice ante el Padre: ese que está muriendo en la tierra no es culpable, ese que está muriendo en la tierra es justo, porque yo di mi vida por él. Esa escena es la que sucede a cada momento. Nuestro enemigo nos acusa delante del Padre, pero en el cielo tenemos un abogado que aboga por nosotros, iglesia. ¿Cuántas veces el diablo te ha acusado? Y ni cuentas te has dado. El diablo ha llegado a acusarte allá. Hermano, en este momento la gente en la tierra piensa que está haciendo lo mejor, pero en el cielo hay otra versión de lo que está pasando en la tierra. La ironía suprema de la visión de Esteban es que en el momento mismo en que su tribunal terrenal lo está condenando a muerte como un hereje teológico, oigan esto, como un hereje teológico lo están condenando, el príncipe de la teología se levanta en el tribunal del cielo para defender la causa de Esteban ante el Padre. Es decir, cuando Jesús se pone de pie, se levanta como el abogado de Esteban. Él es el paracleto de Esteban en el cielo. Lo que está pasando en la tierra, que lo condenaron y lo mataron a pedradas en la tierra, lo que está pasando ahí es que aparentemente en la tierra no había nadie que defendiese a Esteban. Nadie. No se ve en la escena que ese padre ahí, un discípulo del maestro, y digan: hey, tranquilos, este simplemente es un diácono, yo soy discípulo, mejor mátenme a mí. Pues sí, ¿verdad? Nadie defendió la causa de Esteban en la tierra. Ustedes saben que lo aterraron a puras piedras. Nadie defendió la causa, pero en el cielo, hermano, Jesús está de pie. Él es nuestro abogado aún en este momento. El rol de Jesús como nuestro abogado ante el Padre es tan importante que no nos atrevemos a dejarlo en oscuridad. Al entender el ministerio también del Espíritu Santo, está bien. El maestro dijo: yo me voy y le voy a enviar otro consolador. Es decir, si habla de otro, es que ya estuvo uno. Y el primero es Cristo. Él es nuestro paracleto. Él es el que vino a esta tierra. Vaya a Romanos capítulo 8 y versículos 26 y 27. El Espíritu Santo es nuestro otro paracleto, nuestro abogado sagrado. En su rol como paracleto, Él lleva a cabo más de una tarea. En primer lugar, el Espíritu Santo nos asiste en los momentos que necesitamos comunicarnos con el Padre. Romanos 8:26 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos orar, ¿verdad? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hay momentos que no tenemos palabras delante de Dios. Hay momentos que no tenemos palabras.
El dolor es tan intenso que no nos salen palabras. Y lo único que podemos hacer es gemir delante de Dios, llorar delante de su presencia. Ese gemido, ese llanto, el Espíritu Santo lo toma y lo interpreta y lo lleva como una petición ante el Padre. A veces ni hemos pedido nada, pero el Espíritu Santo lleva la petición delante de Dios y recibimos algo que tú no pediste. Recibimos algo que tú jamás pensaste recibir, porque el Paracleto, el Espíritu Santo, está allí a nuestro lado para ayudarnos en los momentos de tristeza. ¿Qué sería de la iglesia sin el Espíritu Santo, hermano? ¿Qué sería de usted cuando está enfermo y que no tiene ningún aliento? ¿Qué sería si el Espíritu Santo no lo estuviese consolando a usted? El Paracleto y el consuelo. Cuando vemos que el rol primario del Paracleto es el de un abogado defensor, nos preguntamos cómo se vincula entonces con el concepto de consuelo. Bueno, como ya hemos visto, hay un vínculo gramatical entre la expresión consolación de Israel y el título Paracleto. Tanto la palabra consolación como título Paracleto se derivan de las mismas formas verbales. Consolación es paraklesis en griego, aunque es importante distinguir entre la obra de consolación llevada a cabo por el Espíritu y su obra de asistencia intercesora entre Dios y los hombres. No podemos separar eso. Amén. Debe estar bien unido. Parte de la consolación que disfrutamos es el conocimiento cierto de que el Espíritu Santo es llamado a estar a nuestro lado durante cualquier momento de necesidad. Es que solamente en momentos de necesidad es que nos damos cuenta que el Espíritu Santo está ahí. Porque en momentos de tristeza como que no lo ocupamos. En momentos de alegría como que lo apartamos. En momentos de alegría como que si no necesitásemos alegría. Pero ya está el Espíritu Santo también. Y muchas veces lo hemos hasta resentido, porque solo lo buscamos cuando estamos tristes. No, cuando estamos alegres hacemos fiesta. Amén. Y a veces fiesta donde corremos al Espíritu Santo. Pero no vayamos a estar tristes, tremendos para llorar. Solo llorar decimos, y cuando estamos alegres, ¿por qué no le damos al lugar al Espíritu Santo también? Él está ahí también. Hay sin embargo otra distinción crítica que debe tenerse en cuenta. Cuando hablamos de consuelo, habitualmente lo concebimos como algo que se administra después de que somos heridos. Una madre consuela a un niño que llora. Se nos consuela mediante el Espíritu cuando estamos de luto. Ciertamente el Espíritu Santo efectúa estos tiernos actos de ministerio para la ayuda del pueblo de Dios, pero el Espíritu es el autor de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano amado, repito, aunque estemos como estemos, el Espíritu Santo es el que nos consuela. Yo me reía allá atrás cuando hacíamos ahí de quién se quiere morir. Nadie se quiere morir. Ustedes vieron el accidente, ¿verdad?, que pasó allá por el Capulín. Se fue el pastor y varios miembros de la congregación. ¿Para dónde iban ellos? Para un culto. No iban para una excursión, iban a un culto. Y quizás usted diga, pastor, pero ¿y cómo se explica? Pues nadie tiene la explicación. Dios es soberano. Yo lo único que sé es que ya le tocaba ese día al hombre, el pastor, morirse.
Ustedes han estado viendo las redes sociales, la velación en la iglesia, qué cantidad de gente en las casas de los miembros. O sea, la muerte es así. Y viendo la escena de lo que está pasando, hermano, en el momento que estoy viendo la escena, aparece, se murió también otro pastor de las Asambleas de Dios, un amigo nuestro. Le dejó de funcionar el corazón, paro cardíaco. Así es la vida. Hoy estamos acá y no predicó el pastor el domingo, sí, pero así es la vida. No, y no estuvo el hermano fulano ahí, sí, pero así es la vida. Se les aconseja que ahorita no estoy al 100%, tranquilo, esperen un momento más. Vayan a Romanos 8:37. El Espíritu Santo prometido ha venido para morar con nosotros y para permanecer con nosotros. Eso dicen las Escrituras. En todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, si el Espíritu Santo está con nosotros, Romanos 8:37, dice, en todas estas cosas somos, ¿qué dice? Más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel es Cristo, que nos amó. Esa palabra más que vencedores, del griego upernikao. Upernikao es una palabra compuesta. Uper significa sobre y por encima de, y nikao es conquistar. Así que la palabra describe a uno que es victorioso en grado sumo. Upernikao es alguien que es más que vencedor en todas las cosas que pasa. Alguien que ha conseguido una magna victoria. Literalmente Pablo describe que los cristianos no simplemente somos vencedores, sino que somos hipervencedores. En todas las cosas nosotros somos más que vencedores. ¿Por la capacidad que tenemos, pastor? No, por el Paracleto, por el Espíritu Santo que se envió para que esté a su lado, para que lo ayude en cualquier momento. Yo no soy nada, hermano, sin el Espíritu Santo. Ciertamente somos, dijo alguien, un poco de debilidad nomás. Pero Hechos 1:8 dice, ¿qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo necesitamos el Espíritu Santo? Yo creo que el creyente tendría que ser su oración todos los días: Señor, que no me falte el Espíritu Santo, que mi copa esté rebosando, que mi copa se mantenga llena, porque si el Espíritu Santo está con nosotros, hermano, oiga lo que le voy a decir: cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, el único que se va es el que esté lleno del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo que va a presentar a la novia, a Cristo en el cielo. Y la Biblia dice, y el que no tiene el Espíritu no es de Él. No es de Él. Es el Espíritu Santo el que nos va a preparar, el que nos va a dar el ok en el momento en que Cristo venga a levantar a su iglesia. Por lo tanto, en todas las luchas, las adversidades, los problemas, las tempestades, tormentas que pasamos en esta vida, nunca debemos olvidar que usted no está solo. Quizá nadie le llame, quizá nadie le visite, quizá nadie vaya a su casa, pero el Espíritu Santo está ahí. Cristo nos mandó otro consolador que está con nosotros en todo momento. Este es el Espíritu Santo que fue enviado para ayudarnos y para consolarnos en todo momento. Quiero que estén de pie, por favor. Tener el Espíritu Santo como nuestro Paracleto, hermanos, es tener a Dios mismo habitando en nosotros como creyentes. El Espíritu nos enseña la palabra de Dios. El Espíritu nos conduce hacia toda verdad. Nos recuerda que Jesús nos ha prometido tantas cosas. Nos da su amor,
nos da su gozo, su consuelo, nos da el poder y nos da la capacidad para, aún teniendo adversidad, usted esté aquí. Sé que muchos de los que estamos presentes en esta mañana deseamos no estar acá porque nos sentíamos mal antes de salir para el culto. Pero ustedes dijeron: no, no puede ser. Yo voy a ir a la iglesia. Yo le voy a dar gracias al Señor. Padre, gracias por esta mañana.